Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Voces de la Historia de México Tenochtitlan. En esta ocasión vamos a darle voz a Fray Bernardino de Sahagún, esta vez más a él que a sus informantes. Y eso porque siendo hoy 1 de febrero, estamos conmemorando varias cosas. Por un lado, es el día que se conmemora el nacimiento del gran arqueólogo, antropólogo, filósofo Alfonso Caso, a quien debemos mucho del conocimiento que tenemos acerca de los escritos mesoamericanos, mixtecos, nahuas. También, por supuesto, a quien le debemos en buena medida la creación de instituciones para la cultura tan importantes como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y como el Instituto Nacional Indigenista, del cual fue por muchos años director. Y bueno, pues no es tampoco casual que estemos tratando el día de hoy a Fray Bernardino de Sahagún, porque señala en su capítulo segundo, en el capítulo segundo de la Historia General de las Cosas de Nueva España, que el calendario mexica iniciaba un 2 de febrero. Vamos a darle voz y después analizamos un par de elementos. En el capítulo 1 del libro segundo dice así: del calendario de las fiestas fijas, la primera de las cuales es la que sigue, Atlacahualo o Cuauhitleoa. El primer mes del año se llamaba entre los mexicanos Atlcahualo y en otras partes Cuauhitleoa. Este mes comenzaba en el segundo día del mes de febrero, cuando nosotros celebramos la purificación de Nuestra Señora. En el primer día de este mes celebraban una fiesta a honra, según algunos, de los dioses tlaloques, de los que tenían por dioses de la pluvia, de la lluvia, y según otros, de su hermana, la diosa del agua, Chalchiuhtlicue, y según otros, a honra del gran sacerdote o dios de los vientos, Quetzalcóatl, y podemos decir que a honra de todos estos. Este mes, con todos los demás que son 18, tienen a cada 20 días. Muy bien, así inicia este capítulo primero del libro segundo de la Historia General de las Cosas de Nueva España. Pero ya en estas cápsulas hemos tenido opiniones divergentes de los propios informantes de Fray Bernardino de Sahagún, especialmente de Pedro de San Buenaventura, un escribano, gramático, que fue educado en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, quien trabajó con Fray Bernardino de Sahagún y decía que en México no sabían llevar la cuenta de los años y que la cuenta buena era la que llevaban ellos en Cuautitlán. Este es un tema muy espinoso, el tema de los calendarios, un tema al cual también Alfonso Caso entró a su estudio y nos ofreció una correlación entre los calendarios, o el calendario mejor dicho, del mundo náhuatl y el calendario judeocristiano occidental. Por supuesto, es una correlación que hoy se pone en duda y que está siempre a discusión. Como digo, es un tema muy espinoso. Y por eso es que también vamos a volver a darle voz a Fray Bernardino de Sahagún, porque Fray Bernardino tuvo la honestidad de informar cómo era que él había construido, cómo fue que él construyó el conocimiento que nos legó acerca del mundo antiguo
y me parece muy importante y muy interesante en este momento en el que se inicia un nuevo ciclo, porque no hay que olvidar que en muchas de las sociedades agrícolas o primordialmente agrícolas de México, febrero es el día en el que inician los ciclos en la fiesta de la Candelaria. Y bueno, pues también en ese sentido, la ceremonia familiar de los tamales, que esta ocasión conmemoraremos todos, guardados en nuestras casas, resguardados en nuestras casas para protegernos, pues se inserta dentro de esta voluntad que tuvieron los franciscanos, incluido por supuesto Fray Bernardino, de equiparar los calendarios mesoamericanos, los diversos calendarios mesoamericanos, con un único calendario occidental cristiano, judeo-cristiano. En el prólogo nos explica, en el prólogo de este libro segundo, Fray Bernardino de Sahagún nos explica cómo es que construyó el conocimiento sobre el mundo antiguo que hoy llamamos mesoamericano. Dice así: todos los escritores trabajan de autorizar sus escrituras lo mejor que pueden, unos con testigos fidedignos, otros con escritores que antes de ellos han escrito, los testimonios de los cuales son habidos por ciertos, otros con testimonio de la Sagrada Escritura. A mí me han faltado todos estos fundamentos para autorizar lo que en estos 12 libros tengo escritos, y no hallo otro fundamento para autorizarlo, sino poner aquí la relación de la diligencia que hice para saber la verdad de todo lo que en estos libros se escribe. Como en otros prólogos de esta obra he dicho, a mí me fue mandado por santa obediencia de mi prelado mayor que escribiese en lengua mexicana lo que me pareciese ser útil para la doctrina, cultura y manutencia de la cristiandad de estos naturales de esta nueva España, y para ayudar a los obreros y ministros que los doctrinan. Recibido este mandamiento, hice en lengua castellana una minuta o memoria de todas las materias de que había de tratar, que fue lo que está escrito en los 12 libros y la apostilla y cánticos, lo cual se puso de prima tijera en el pueblo de Tepepulco, que es de la provincia de Acolhuacan o Texcuco, e hízose de esta manera. En el dicho pueblo hice juntar todos los principales con el señor del pueblo, que se llamaba don Diego de Mendoza, hombre anciano, de gran marco y habilidad, muy experimentado en todas las cosas curiales, bélicas y políticas, y aún idolátricas. Habiéndolos juntado, propúseles lo que pretendía hacer, y les pedí me diesen personas hábiles y experimentadas con quien pudiese platicar y me supiesen dar razón de lo que les preguntase. Ellos me respondieron que se hablarían cerca de lo propuesto y que otro día me responderían, y así se despidieron de mí. Otro día vinieron el señor con los principales, y hecho un muy solemne parlamento, como ellos entonces le usaban hacer, señaláronme hasta 10 o 12 principales ancianos, y dijéronme que con aquellos podía comunicar y que ellos me darían razón de todo lo que les preguntase. Estaban también allí hasta 4 latinos, a los cuales yo pocos años antes había enseñado gramática en el colegio de Santa Cruz, en el Tlatelolco. Con estos principales y gramáticos, también principales, platiqué muchos días, cerca de 2 años, siguiendo la orden de la minuta que yo tenía hecha. Todas las cosas que conferimos me las dieron por pinturas, que era aquella escritura que ellos antiguamente usaban. Y los gramáticos las declararon en su lengua, escribiendo la declaración al pie de la pintura. Tengo aún ahora estos originales.
También en este tiempo dicté la apostilla y los cantares. Escribieron los latinos en el mismo pueblo de Tepepulco. Cuando al capítulo donde cumplió su hebdómada el padre Fray Francisco Toral, el cual me impuso esta carga, me mudaron de Tepepulco. Llevando todas mis escrituras, fui a morar a Santiago del Tlatelolco, donde juntando a los principales les propuse el negocio de mis escrituras y les mandé me enseñasen a algunos principales hábiles con quien examinase y practicase las escrituras que de Tepepulco traía escritas. El gobernador con los alcaldes me señalaron hasta 8 o 10 principales, escogidos entre todos muy hábiles en su lengua y en las cosas de sus antiguallas, con los cuales y con 4 o 5 colegiales, todos trilingües, por espacio de un año y algo más, encerrados en el colegio, se enmendó, declaró y añadió todo lo que de Tepepulco truje escrito, y todo se tornó a escribir de nuevo, de ruin letra, porque se escribió con mucha prisa. En este escrutinio o examen, el que más trabajó de todos los colegiales fue Martín Jacobita, que entonces era rector del colegio, vecino de Tlatelolco, del barrio de Santa Ana. Habiendo hecho lo dicho en el Tlatelolco, vine a morar a San Francisco de México con todas mis escrituras, donde por espacio de 3 años pasé y repasé a mis solas estas mis escrituras, y las torné a enmendar y las dividir por libros en 12 libros, y cada libro por capítulos, y algunos libros por capítulos y párrafos. Después de esto, siendo provincial el padre Fray Miguel Navarro y guardián de México el padre Fray Diego de Mendoza, con su favor se sacaron en blanco, de buena letra, todos los 12 libros. Y se enmendó y sacó en blanco la apostilla y los cantares, y se hizo un arte de la lengua mexicana con un vocabulario apéndice. Y los mexicanos añadieron y enmendaron muchas cosas a los 12 libros, cuando se iban sacando en blanco, de manera que el primer sedazo por donde mis obras cirnieron fueron los de Tepepulco, el segundo los de Tlatelolco, el tercero los de México, y en todos estos escrutinios hubo gramáticos colegiales. El principal y más sabio fue Antonio Valeriano, vecino de Azcapotzalco. Otro poco menos que este fue Alonso Bejerano, vecino de Cuautitlán. Otro fue Martín Jacobita, de que arriba hice mención. Otro, Pedro de San Buenaventura, vecino de Cuautitlán. Todos expertos en 3 lenguas: latina, española e indiana, es decir, náhuatl. Los escribanos que sacaron de buena letra todas las obras fueron Diego de Grado, vecino de Tlatelolco del barrio de la Concepción; Bonifacio Maximiliano, vecino de Tlatelolco del barrio de San Martín; Mateo Severino, vecino de Xochimilco, de la parte de Utlac. Desde que estas escrituras estuvieron sacadas en blanco, con el favor de los padres arriba nombrados, en que se gastaron hartos tomines con los escribientes, el autor de ellas demandó al padre comisario, Fray Francisco de Rivera, que se viesen de 3 o 4 religiosos, para que aquellos dijesen lo que les parecía de ellas, en el capítulo provincial que estaba próximo, los cuales las vieron y dieron relación de ellas al definitorio del mismo capítulo. Un capítulo es una reunión de una orden mendicante, en este caso de los franciscanos, diciendo lo que les parecía. Y dijeron en el definitorio que eran escrituras de mucha estima y que debían ser favorecidas para que se acabasen. Algunos de los definidores les pareció que era contra la pobreza gastar dineros en escribirse aquellas escrituras, y así
Mandaron al autor que despidiese a los escribanos y que él solo escribiese de su mano lo que quisiere en ellas. El cual, como era mayor de 70 años y por temblor de la mano, no pude escribir nada, ni se pudo alcanzar dispensación de este mandamiento, y estuvieron las escrituras sin hacer nada en ellas más de 5 años. En este tiempo, en el capítulo siguiente, fue elegido por custos custodum, o sea, por custodio, para el capítulo general el padre Fray Miguel Navarro y por provincial el padre Fray Alonso de Escalona. En este tiempo, el autor hizo un sumario de todos los libros y todos los capítulos de cada libro, y los prólogos, donde en brevedad se decía todo lo que contenían los libros. Y este sumario llevaron a España el padre Fray Miguel Navarro y su compañero Fray Jerónimo de Mendieta, otro padre que va a ser muy importante para el conocimiento del México antiguo. Y así se puso en España lo que estaba escrito acerca de las cosas de esta tierra. En este medio tiempo, el padre provincial tomó todos los libros al dicho autor y se esparcieron por toda la provincia franciscana. Quiere decir por todos los conventos de los franciscanos que había en su provincia de México, donde fueron vistos de muchos religiosos y aprobados por muy preciosos y provechosos. Después de algunos años, volviendo de capítulo general el padre Fray Miguel Navarro, el cual vino por comisario de estas partes, con censuras tornó a recoger todos los libros, a petición del autor. Y desde que estuvieron recogidos, de allí a un año poco más o menos, vinieron a poder del autor. En este tiempo ninguna cosa se hizo en ellos, ni hubo quien los favoreciese, para acabarse de traducir en romance, es decir, para pasarse del náhuatl al español, hasta que el padre comisario general, Fray Rodrigo de Sequera, vino a estas partes y los vio, y se contentó mucho de ellos, y mandó al autor que los tradujese en romance, y proveyó de todo lo necesario para que se escribiesen de nuevo. La lengua mexicana en una columna, y el romance en la otra, para los enviar a España, porque los procuró el ilustrísimo señor don Juan de Ovando, presidente del Consejo de Indias, porque tenía noticia de estos libros por razón del sumario que el dicho padre Fray Miguel Navarro había llevado a España, como arriba se dijo. Todo lo sobredicho hace al propósito de que se entienda que esta obra ha sido examinada y depurada por muchos y en muchos años, y se han pasado muchos trabajos y desgracias hasta ponerla en el estado que está ahora. Muy bien, pues hasta aquí vamos a decir que, como lo expresa Fray Bernardino de Sahagún, el conocimiento sobre el México antiguo que dejó asentado en esta historia general de las cosas de Nueva España, tan influyente, tan citada, tan leída, tan analizada, pasa por varios tamices. En principio, los informes que proporcionaron los llamados informantes, su propio examen, el examen de otros frailes de su época, el examen también de algunos funcionarios de la corona española. Y todo ese filtrado da por resultado una obra que nos ofrece mucha información, sí, sobre el México antiguo, pero también acerca de la idea de los sistemas de pensamiento que existían cuando la obra fue escrita. De ahí también que debamos tomarla con mucho cuidado. La información que nos proporciona es muy importante, es trascendental. No hay en muchos sentidos otra manera de acercarse a ciertos aspectos de la cultura mesoamericana, pero siempre conscientes de que ha pasado por ciertos filtros esta información. Pues bien, vamos a seguir analizando estas y otras historias de nuestro pasado, ejerciendo nuestro derecho a la memoria
sobre el mundo mesoamericano, sobre la Ciudad de México, sobre nuestra ciudad y sobre nosotros mismos en la historia, a partir de más y más narraciones que traeremos a las siguientes cápsulas de Voces de la Historia de México Tenochtitlan. Hasta entonces.